Bienvenidos. Y ya pasó una semana, André, ¿cómo te va? La verdad que sí, muy bien, muy feliz de estar nuevamente aquí contigo en este programa que queremos tanto, que se llama Pan y Circo. Pan y Circo. La verdad que esta semana fue una semana donde los argentinos nos pasó de todo, una vez más, post discurso de apertura de sesiones ordinarias de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que nunca inauguró. Pero fue un detalle formal nada más, se olvidó del protocolo y decir, doy por inaugurada las sesiones ordinarias, todo eso que habitualmente hay que hacer cuando uno va a hacer eso. Pero bueno, pasó de largo y dejó mucha tela para cortar en la semana, que se fue encima enredando con otros sucesos que son hartamente conocidos por ustedes, que tienen que ver con el caso Nisman. La realidad es que nosotros, como le decimos siempre, no damos noticias, damos primicias, y para nosotros todo lo que pasó esta semana es viejo, porque ya se lo dijimos hace más de 40 días. Las pericias aportadas por la esposa del ex fiscal Nisman, asesinado, por supuesto, se lo dijimos hace más de 40 días. En el momento que Nisman fue asesinado, se lo dijimos. Hará 40 días, más de 30 seguro, porque ese mes fue la marcha y acá estamos, ¿sí? La realidad es que se confirma, esta vez en boca o en puño de Raffo, por ejemplo, algo que era absolutamente obvio. A Nisman lo mataron. El resto tiene que ver con tratar de dilucidar la verdad y llegar a saber el por qué, el cómo y el para qué. También tenemos nuestras hipótesis y las venimos desarrollando, pero teníamos ganas de incorporar a la metodología de este programa un foro, el Foro Nacional de Abogados Penalistas, que usted lo encuentra en Facebook. Lo busca y lo encuentra, se puede sumar y a partir de ahí generar una discusión con aquellos que hacen a la justicia habitualmente, que son los abogados. Tenemos una larga discusión abierta e inconclusa desde el inicio de esta democracia moderna en el 83 de qué es reformar la justicia y de cómo hay que encarar, por ejemplo, una investigación. El secreto de sumario no existe más. Olvídese, en cualquier canal de televisión le van a contar lo que el juez le tiró por costado, el secretario de juzgado, algún abogado mediático. Ya está, se murió el secreto de sumario, había que revisar el código y ver si sirve o vale la pena seguir manteniendo algo que no existe. Usted y yo sabemos que en los juzgados se compran sentencias, no tenga duda. Entonces le vamos a preguntar a los abogados para qué trabajan, si después tienen jueces que venden sentencias, negocian, comercializan en la justicia, y por más que se esfuercen en negarlo, Ollarvide lo confirma. Tenemos situaciones difíciles que abordar los argentinos. Le propongo a todos ustedes que se queden porque en esta larga hora vamos a seguir analizando el homicidio de Nisman y las noticias, que para nosotros son viejas. ¿Cómo te impactó esta semana, Andrea? La verdad que fue una semana con mucha movilización. Ayer el jueves el discurso de Arroyo Salgado fue contundente. Realmente te pone la piel de gallina, ¿no? Porque una mujer, ella siempre habla, digamos, desde su profesión, más allá de ser una ama de casa, una mamá como todas nosotras, ella habla desde su profesión, federal. Por supuesto, es jueza federal, y digamos, se rodeó de gente idónea como para poder lograr saber y lograr este informe que ya nos... ¿En tu casa se discute brindó el tema? ¿Tus hijas te cuestionan, te preguntan, están informadas o no les interesa? Sí, están informadas. Sí. Y yo, en casa, por ejemplo, como que causó una conmoción, porque una de mis hijas es amiga del novio de una de las hijas de Nisman. O sea que hay una cercanía. Hay una cercanía, y el dolor que puede sentir una adolescente por la muerte de su padre digamos... Es un factor común en todos los adolescentes, ¿no es cierto? A mis hijas sí les pegó muy duro. Y acordate que yo te conté que estábamos justo en Pinamar, que estábamos haciendo radio cuando esto ocurrió, y a ellas sí, sinceramente les repercutió muy fuerte. Capítulo aparte para dos impresentables de la televisión que no quiero olvidarme. A uno le dicen el gato, y anda por ahí por C5N haciendo payasadas, porque se fue de TN cuando dejó de cobrar, se fue de América cuando se hizo masista y ahora aterrizó en C5N, que es donde le dan de comer. Silvestre, deja de hacer papelones en televisión. Tu mujer labura en Casa de Gobierno y vos cobras en la CIDE. Basta de papelones y decirle a la gente que sos un periodista y que sos independiente. Y después alguno que otro que anda por ahí tratando de hacer equilibrio en la cuerda floja, tratando de seguir la pista del suicidio de la doctora Fein. Está bien que cobren y está bien que sean militantes. Traten de no ser pelotudos. ¿Vamos a la mesa? ¿Cómo no? Bueno, vamos. Allá vamos seguramente a entrar en un debate que tiene que ver con abogados que deben tener una opinión mucho más moderada, porque ellos no pueden decir estas cosas, ni mucho menos. Las piensan, pero no las expresan, ¿no? ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos. Todo bien, gracias. ¿Todos pertenecen al foro? Sí. ¿Por qué ingresaron al foro de abogados penalistas?
En mi caso particular, bueno, porque es interesante, hay un amplio espectro de debate en el foro, no solamente con abogados, sino otra gente que se va sumando y cada vez son más. De hecho, yo no hace mucho que estoy en el foro y bueno, porque me interesa la problemática y sobre todo el tema que tiene que ver con la especialidad que uno ha elegido, en este caso el derecho penal. ¿Con quiénes estamos sentados? Mira, justo te iba a interrumpir Dale. para decirte que los tenemos que presentar a nuestros invitados de hoy. Doctor Sergio Toni, doctor Daniel Piroso, doctor Fernando Huber. ¿Se dice Huber? Huber. Muchísimas gracias por estar con Gracias nosotros. por estar. ¿Ustedes por qué están en el foro? ¿Cómo ingresaron? No, en realidad también es un poco esto, ¿no? Es la posibilidad de intercambiar con colegas, aún sin compartir, digamos, los mismos criterios, pero te encontrás con colegas que tienen posiciones diferentes sobre los mismos temas o posiciones similares y ahí vas encontrando, digamos, ¿no? La posibilidad de debatir, de escuchar a otros, de que otros te escuchen a vos y de juntos tratar de sacar conclusiones sobre temas realmente problemáticos, ¿no? De la profesión. Es un lugar donde nos permite debatir ampliamente diferentes ideas y escuchar posiciones incluso encontradas y diferentes a lo que uno piensa, ¿no? Doctor, ¿por qué en el foro? Porque en el foro se da un amplio intercambio de ideas, principalmente, y dejamos lo académico, o lo que dice el libro, por así decirlo, y lo bajamos al plano de la calle. Entonces también eso nos nutre para cambiar un poco el criterio tal vez tan cerrado o estricto del jurista, por así decirlo. Yo recién tiré un título que seguramente les debe atenir bastante a ustedes, que es el secreto de sumario no existe más, es un verso. Ustedes van, se presentan, buen día, vengo a defender o a imputar, y ustedes saben que cuando cruzaron el escrito se lo están mandando al pelado Cunio a Metro para que lo pase. ¿Se puede trabajar así? Sí, mira, la pauta de eso te lo da que muchas veces el secreto de sumario le genera un problema al abogado y te enterás por ahí de algo antes en los medios que vos propiamente viendo el expediente. Entonces decís, ¿cómo? Vas al juzgado y decís, esto estaba en secreto de sumario. Estaba en secreto de sumario para mí, que soy el defensor, y me tengo que enterar por un medio de comunicación. Con lo cual, digamos, esto claramente, mínimamente resulta desprolijo para nosotros que somos, en caso defensores o creyentes, ¿no? Sea cual sea el rol que cumplamos. ¿Y en qué afecta una causa que ustedes lleguen tarde a la información que el juzgado le da primero a los periodistas? El problema fundamental del secreto de sumario, si bien formalmente existe, de hecho no existe, por lo que usted decía, el tema es que a veces, en mi caso particular, sucede que uno se entera de cuestiones, o los familiares, en el caso de que uno tenga un defendido, se entera de cuestiones que todavía uno no ha llegado a conocer. Esto pasa a diario. El tema de la famosa publicidad de las causas, el asunto de que las causas son secretas para los extraños, pública para las partes y secreta para los extraños, eso jamás se respeta, nunca. Y evidentemente nos molesta, particularmente a quienes ejercemos la profesión, quienes pateamos la calle, como dijera el doctor desde el llano, porque nos encontramos con situaciones que a veces uno tiene una estrategia o un criterio determinado y ante esta situación es muy difícil porque tenemos que desandar el camino, dar explicaciones que tal vez no tengamos que dar, e incluso por gente que cuando están en los juzgados, una cosa típica que le debe pasar a todos los colegas, incluso cuando uno presenta un escrito, esto lo vengo diciendo siempre, presenta un escrito en la mesa de entrada, tiene que esperar 5 o 10 minutos que el empleado, sin desmerecerlo, lo lea, lo evalúe y que en definitiva el que resuelve es el juez. Pero bueno, son cosas que tenemos que pasar en la profesión y a los que pateamos tribunales, como se dice, nos ocurre a diario. Doctor, ¿su experiencia? En realidad no existe el secreto de sumario, como lo venimos diciendo, pero lo peor es que se violan las garantías en este caso del imputado. Porque el imputado, al no existir el secreto del sumario y hacerse público, por ejemplo, el juez va a allanar determinado lugar y demás, o se está esperando que dicte la orden y demás, eso se vio, por ejemplo, en un edificio en Puerto Madero. Se venía diciendo va a dictar la orden, Sí, claro. y hay cámaras que confirman que se estaba, exactamente, no, que se estaba desalojando el lugar y se estaba vaciando. Las famosas computadoras de, no me acuerdo cuál era la causa. La causa, por ejemplo, de Lázaro Báez. exactamente, por ejemplo. Y después, ¿en qué atenta? Que el abogado está corriendo atrás, por así decirlo, del fiscal para saber qué es lo que está pensando, por así decirlo, hacer, cuando ya uno se entera por el diario, como dicen los doctores. Ahora, si ustedes saben que no existe y que esto perjudica supuestamente en algún momento a alguno de sus defendidos, ¿ustedes presentan el recurso correspondiente para pedir las nulidades del caso?
O no, o ya lo dan por sentado, si no me va a dar bola el juez, lo dejo así como está. No, a veces sucede que uno realmente también, cuando ya tenemos muchos años en la profesión, uno se cansa de estas cosas, porque bueno, decir un recurso, particularmente pasa mucho con respecto al tema fundamental de las personas que están privadas de la libertad, donde evidentemente todos conocemos cuál es la problemática carcelaria, pero hacen oídos sordos. Cuando uno va al juzgado y le hace un planteo, por ejemplo, un planteo simple, el cambio de un pabellón de un detenido, un interno, dice, bueno, esto no es resorte de la justicia, es resorte del servicio penitenciario. Es más, la Cámara Federal tiene una resolución donde dice que todo lo que tenga que ver con los cambios de pabellones y en tema de tratamiento de los internos, se tiene que canalizar a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Es decir, uno le va y le dice, no, mire, le voy a presentar un habeas corpus. Y no, pero el habeas corpus y por la hora y no va a tener resultado y tiene que venir el jefe del servicio. No probaron llamando a batallón militante, pues se lo resuelven. Y por ahí podría ser. Por ahí podría ser. Es más rápido, más El expeditivo. secreto de sumario tiene, a mi modo de ver, es claramente un resabio de un sistema puramente inquisitivo. Porque el secreto de sumario, ¿qué es? Que durante 10 días el juez te diga, usted, señor imputado, no tiene garantías. Claramente, lisa y llanamente es eso. Es una lucha claramente entre la eficacia en la represión del delito y las garantías del imputado. Ahora, ¿por qué tiene más preponderancia la eficacia en la persecución del delito que las garantías del imputado? Porque en ese momento el contrincante procesal del imputado, que es el fiscal, tiene absolutamente vía libre para ver el expediente. Y la defensa no, con lo cual por eso digo que es durante los 10 días que se impone un secreto de sumario y los otros 10 días por los cuales se puede prorrogar, son 10 o 20 días con lo cual el imputado le dijeron, mire, suspendemos un poquito sus derechos y durante 20 días o 10, si hay una prórroga 20, su defensor no va a poder ver la causa. Y vamos a hacer lo que quiera. Ahora, desde el punto de vista doctrinario, la discusión se puede dar, pero si las cosas están escritas son para cumplirse, no para discutirse. No, el código. Si no, nos alejamos de la ley. Claro, por eso decías la posibilidad de un recurso. La verdad que el recurso, la decisión, claramente las cámaras dijeron que es irrecurrible porque está previsto legalmente. En el Código Procesal que hoy está vigente, digamos, está previsto el secreto de sumario como algo totalmente legal. Ahora, cuando lo viola el juez el secreto de sumario, ¿qué hacen ustedes? Porque ustedes llegan a buen día, ¿cómo le va? Y prenden la televisión y estoy yo contando la historia de su defendido. ¿Qué hacen? No pasa nada. No, bueno. En la práctica no tiene No pasa resultado. O sea, es ineficaz Formal. cualquier cosa que hagan. ¿Y qué hacemos? ¿Un piquete en la mesa de entrada del juzgado? Para que alguien te escuche. No, Claro. O ir al realmente lo que hay que hacer es recurso, ir al- presentarse. pero igual. Denunciar al juez, nada, no se Ir puede al hacer nada. superior. No, el tema es en el tiempo. Nosotros No, tenemos... yo para que, a ver, queremos tenemos que la un- gente entienda. Claro. La gente tiene que entender entonces que el juez puede violar una norma que está escrita para cumplirse y no pasa nada. El tema... No No, sufre consecuencia el problema alguna. sería si el juez viola la norma. Sí. Yo veo en un medio Sí. que salió por ejemplo, un decreto del juez que Sí. yo no lo pude ver porque la causa está en Claro. secreto de Pasa sumario y todos los días. lo veo en un programa de televisión. Sí. Yo el otro día tengo que ir al juzgado obligatoriamente como defensora y decirme, bueno, ahora la quiero ver yo. Sí. Ahora que lo vieron Está los bien, 40 está millones que bien, le dan, tome, ahora la quiero ver yo. doctor, acá la tiene. Bueno, Pero después lo ¿qué que puede más pasar, hacen? y lo que puede pasar, ahí ya me parece que es una cuestión de responsabilidad funcional del magistrado. Hay una cuestión de responsabilidad funcional. Evidentemente, si no la puedo ver yo, que soy el defensor o el letrado de la querella, la causa, por ejemplo, ¿no? Si no la puedo ver, digamos, menos la pueden ver el resto de las 40 millones de personas A ver, por todo la esto televisión. saben por qué se los digo, porque a veces son los jueces los que violan el secreto de sumario y a veces aparece Bernie diciendo, está muerto, che, se suicidó. Y todavía no había llegado la fiscal, ni el juez, ni nadie a Le Parc. Y ya había anticipado sentencia, juzgamiento, ya está, se suicidó, listo. O sea, poco menos que no se molesten en abrir una causa, que ya sabemos qué pasó. Y es un funcionario raso, a tiro de decreto, o sea, nombrado y echado por alguien que lo nombra, que se arrogó la facultad de confundir al pueblo argentino en su totalidad con una frase propia a partir de un cargo circunstancial que le toca ocuparse. La pregunta es, ¿se puede trabajar como abogado en medio de esta confusión general? La gente del otro lado no cree en nada, ni en ustedes, ni en el fiscal, ni en el juez. O sea, entonces tratamos de que la gente vaya ordenando de a poquito el rompecabezas de cómo funciona la justicia, para eso los convocamos, y ver si la gente del otro lado, la gente común, empieza a creer de nuevo en algo. Yo particularmente creo que si nos apartamos de lo que es el aspecto jurídico y entramos en el aspecto político, todos los abogados, no importa si forman parte del Poder Judicial o están fuera y ejercen la profesión, somos todos enemigos del modelo, porque somos como parte, por así decirlo, del tercer poder que está regulado en la Constitución, somos el enemigo del poder legislativo que genera leyes
que después, al ser controladas por el Poder Judicial, no por los abogados, sino por el Poder Judicial, del cual forman parte muchos abogados, que conocen derecho también. Entonces, los abogados, en masa, somos el enemigo del sistema político. O sea, ¿usted se identifica en esta hipotética confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que hoy tiene mayoría y está alineado con el Ejecutivo, con el Poder Judicial? La presidenta se queja que le declaran inconstitucionales las leyes. Dice, siempre la sacamos del Congreso y la mandamos para allá y siempre la justicia está en contra mía. Sí, pero va a tener que modificar la Constitución. O sea, porque evidentemente el control de constitucionalidad es una herramienta del sistema republicano de gobierno. Explíqueselo a la Cámpora, a ver cómo funciona. Bueno, hay una Constitución y hay un control de los actos de gobierno por parte del Poder Judicial. Si nosotros perdemos o nos entrometemos en este control de los actos de gobierno, ¿no? El Poder Judicial es el que controla los otros poderes, al Legislativo y al Ejecutivo. Parece de cuarto grado, pero en Claro, realidad digamos, pero la presidenta esto tiene que estar me claro. mando 3 leyes, me rebotan las 3, como ni una me dejan pasar. Pero Uno estudia instrucción cívica en la secundaria, digamos. claro, Esto sí. es un tema, ni siquiera hay que ser abogado, ¿no? Porque es un tema de, o a lo sumo, de derecho constitucional, digamos. Si tenemos una constitución, respetémosla. El control de constitucionalidad en la Argentina es un control difuso. Cualquier juez, aunque sea el de Ushuaia o el de Salta, puede declarar la inconstitucionalidad de cualquier norma. Eso- O sea, y esto es parte de que el Poder Ejecutivo lo tenga que, de alguna manera, sobrellevar como pueda. Pero Porque la es parte presidenta no es abogada. Sí. ¿Por qué se ríe? Yo le pregunto. Yo no vi el título. Creemos El día que vea el título, ¿No le cree? que Ver para creer es no le como, creo. como abogado, y creo que muchos pensamos igual, puedo creer en las pruebas. El día que yo me gradué y me entregaron el título con 30 o 40 colegas más. Sí, claro. Bueno, si ¿Su mamá fue? Sí. Por supuesto. Claro. Yo hasta ahora no conozco, en los años que ejerzo la profesión, un solo colega que me diga, yo me recibí en la Universidad de La Plata y me lo entregaron el mismo día. A partir de ahí, que se piense o se crea lo que sea. Pero, como dicen los jueces, a las pruebas me remito. Buah, se ve luego el rollo de la foto. El doctor Estracera, que yo tuve el honor de conocer, Sí, claro. claramente dijo que no le vio presentar ningún habeas corpus. Sí, bueno, de No es una lo cuestión presentaron. menor. que vio los corpus firmados por Alfonsín, incluso por Menem. Sí, claro. El tema del descrédito que usted mencionaba respecto de los abogados, yo creo que el descrédito es en general hacia el Poder Legislativo, Judicial y el Poder Ejecutivo, hoy en día peor. El problema es que se ha perdido el respeto. Pero esos poderes no están constituidos por marcianos. No, O sea, esos poderes están constituidos por ciudadanos como ustedes, y de hecho pueden ser ustedes mañana. Por eso ¿Cómo le digo, arreglamos esta situación? Doctor, el tema es el siguiente. No, yo no soy doctor, a ver si todavía terminamos. Pasa por una cuestión de, como decía, por una cuestión de respeto. Con respecto al tema de lo que usted planteaba, de Bernie, haciendo referencia ya al tema de la muerte del doctor Nisman, bueno, ahí lo que sucedió fue un desaguisado total de entrada. No puede ser que la fiscal aparezca 3 horas después diciendo, bueno, yo no estaba o no hice tal cosa. ¿Le gustó Cuando la frase, yo no puedo garantizar esas 3 horas porque yo no estuve? No, para nada. ¿No? Para nada. La función del fiscal, máxime ella, que estaba de turno, era presentarse las 3 horas, las 3 primeras horas, en un delito de homicidio, porque incluso se hablaba de escena del hecho, no se hablaba de escena del crimen, hablaban de escena del hecho. Esto es una escena del crimen. Esto, como dijera la doctora Arroyo Salgado, ha sido un crimen. Hay que probarlo, hay que investigarlo. Lo que me parece es que la investigación de la doctora Fein va a contramano. Primero, reitero, ella, como fiscal en turno, tendría que haber estado antes que Bernie en el lugar del hecho. Máxime cuando se dice que también el lugar fue pisoteado por más de 50 personas. Quienes ejercemos el derecho penal o tienen conocimientos de derecho en general, no solamente siendo penalistas, se dan cuenta que eso es fundamental. La forma en que se investiga en el lugar del hecho, en la escena del crimen, eso fue tremendo. Lo que hicieron ahí, claro, ¿cómo no va a estar la prueba que si el cuerpo estaba de una manera, estaba de otro? El tema de Ahora, si yo- lo que usted decía el otro día, yo lo estaba viendo, discúlpeme. No, por favor. Cuando usted hablaba de la forma en que había tomado el arma o había manipulado el arma supuestamente Nisman, eso es, pero es una cosa de lógica elemental que a un fiscal no se le puede escapar. Eso tiene que ver en cuanto a que fundamentalmente en el tema de la rigidez cadavérica, la rigidez empieza por la cabeza, termina por los pies y empieza. La crispación de la mano es imposible de ocultarla. Si no empuñó el arma, No empuñó el arma. no empuñó el arma. Pero aparte, Y había es muy difícil. Le salvo que pedimos sea un antigoma. a la fiscal, yo por lo menos se lo pedí 10 veces, que hubiera hecho la prueba de disparo con el arma, efectivamente con la que se asesinó a Nisman, con las municiones que quedaron en el cargador, que son de las mismas características que la que le quita la vida a Nisman. Lo hacía dentro de las 24 horas del homicidio y tenía la corroboración definitiva e indubitable de que esa arma deja pólvora, o sea, deja rastros y que es imposible que alguien le diga
que ese tipo de arma no deja rastro en la mano. Efectivamente ella tenía el arma, la munición y la posibilidad de ir al tiro federal más cercano a hacer la prueba. O sea, parece tan simple, ¿no? O sea, decir, a ver, tengo dudas, ¿cómo me la saco? Con el arma y la munición que quedó. No es tan difícil, Fein. O sea, usted va a un tiro federal, la acompaña a una policía, ¿vio? Le enseña cómo se usa. Ahora, ¿a usted no le llama la atención que después de que Arroyo Salgado presenta el informe de Rafo y el resto de los peritos, la fiscal diga públicamente la frase, me voy a asesorar? ¿Y qué hizo hasta ahora? O sea, necesitaba el informe de Rafo para decir, ahora me voy a asesorar. No, para eso tiene el cuerpo de peritos. Los peritos son técnicos especializados. Y eso lo tuvo que hacer. Ni bien ella recibió parcialmente los resultados de las pericias, como se fueron dando. Ahora ayer, bueno, nos enteramos que supuestamente tenía alcohol en sangre de 1,75 cuando el máximo que uno puede tolerar es 0,5. Pero más allá Pero de es eso... en el estómago, doctor, ¿eh? No es en sangre, no estaba metabolizado. Sí, es cierto. Terminaron diciendo 72 horas después que se habían equivocado otra vez. Otra vez, sí. El tema es que no... Es decir, yo creo que la investigación se le escapó de las manos, totalmente. Desde mi punto de vista, particularmente, yo creo que está en una línea muy delgada de ser recusada. Creo que a lo mejor es eso lo que está buscando también. Si es un homicidio, se tiene que ir a la justicia federal. El Se tema, terminó Fein. O sea, si es un homicidio homicidio vinculado a la función del por fiscal. la función. Claro, bueno, O sea, a la causa, obviamente. Claro, si es vinculado a eso. Si no es un homicidio. ¿Pero hay duda de eso todavía? No, yo creo que no, pero hay que también acreditarlo en el expediente. El No, tema está de bien, pero ayer ¿usted tiene hablaban la íntima convicción o la íntima duda de que no fue así? Sí, es complicado, ¿no? Es complicado, no Es se complicado. No, sí me animo, pero es complicado decir que no tiene que ver con su función. Me parece que por lo menos habría que descartarlo. La Que presidenta vaya- dijo que podía ser pasional. Yo iría al revés, que No, vaya a la justicia no la ven. federal, No que hay- vaya a la justicia federal y que lo descarten. No hay indicios. No hay indicio. No hay indicios que indiquen que el homicidio del fiscal no esté relacionado con su trabajo o su función específica. Les voy a hacer una pregunta difícil después, pero les hago un comentario a ver qué opinan ustedes. Fein va a citar a declarar a la chica que estuvo en la playa con Nickman. Pero la Gomercino sigue en la casa, nos está mirando ahora, está de vacaciones. ¿Se puede seguir la pista de la chica que fue a México y a la Gomercino Lo que tenerlo pasa en es el que la horario del delito, con el arma del Sí. delito y que esté en la casa? Lo que pasa es que la Gomarcino me parece que la próxima citación que va a tener es indagatoria. No lo puede Sí, ¿no? Claro. O sea, me imagino que, digamos, más allá de lo que pueda decir esta chica. Bueno, La de hecho Gomarcino ya cometió no un puede ir delito como por el cual no testigo. está pagando, que es entregarle un arma a alguien Bueno, claro. que no obviamente. tenía Obviamente, todavía ni siquiera fue indagado, pero por nada. ese delito. No, por ese delito, nada. A ver, ese delito efectivamente lo cometió Fein. Con sí, lo cual debería estar independientemente- procesado por ese delito de mínima. Y sigue todo como estaba. La Mucha pregunta gente, es difícil. mucha sí. gente Tal vez- opina, mucha gente opina, digamos, porque uno va escuchando a la gente en la calle, que para mí que es muy válido, y te dicen, a mí me parece que lo de esta chica, Florencia Cocucci, es como todo esto distrae. Y yo también creo que en un punto va distrayendo, ¿no? Porque ahora dicen, uy, la chica es de Mar del Plata, y de dónde, y oriunda, y quisieron ir la foto, y por qué la foto así, por qué la foto allá. Es como una desvirtualización del tema, me da la sensación. Y es la sensación de mucha gente en la calle. No, yo lo que no está mal escucharla como testigo, digamos, pero no hacer de eso un tema No, que la claro. investigación va a aparecer. Ahora sería testigo de que la vida no sé, íntima de algo, Nisman. de algo que pueda contar vinculado a los últimos días de Nisman. Pero Puede no saber más- qué color de calzoncillo pero usaba, no qué que puede eso, aportar. Por ejemplo. Claro. No, No, te dice con que quién no. habló, a quién lo vio, si lo vio hacer. Claro, dice digamos, que no más lo ve eso hacía no. un O mes, sea, un más que mes eso y no. medio. Es muy poco tiempo, ¿no es cierto? Digamos, Claro, me no es que parece- no lo vea hacía un año, viste que como un mes y medio no es nada, no es tiempo. Y digamos. igualmente Es algo hay que una- uno Tomar una sabe. declaración es una formalidad. tomar una Igualmente declaración. hay otra cuestión. Todos los que conocemos algo de criminalística, sabemos que esto fue mal encarado, que hubo personas en el lugar del crimen, por así decirlo, que no tenían por qué estar ahí, por empezar. Eso nunca se profundizó, por lo menos hasta ahora en lo que uno conoce del expediente por publicidad, no se puede hacer. Y hay personajes que aparecen y desaparecen grandilocuentemente, por así decirlo, cuando no deberían haber estado en ningún momento en ese lugar. Porque si ¿Usted había se una... anima a detener a Bernie si es el fiscal? Llegar y decir, señor, a usted no le corresponde estar acá. Como no tengo claro nada, marche preso y después charlamos. Yo Es que creo vos que sí. preguntabas recién. ¿Se Yo creo anima? que sí, sí. ¿Sí? ¿Usted se anima? Es decir, teniendo los elementos necesarios para detenerlo, sí, por Y supuesto. bueno, estuvo nada más que en la escena del crimen durante 3 horas de avisarle a usted, nada más. Lo fuera que, de eso. no, Hay no, un no. tema que es- Lo que sucede es que cuando se lo ve a Bernie, él está fuera ya del lugar del... Ahora, si realmente que estuvo en el lugar de la escena del crimen, eso se supo después, porque se lo ve en la cámara y todo lo demás. A partir de ahí habría que investigar, no se lo puede detener
y después vamos a buscarle qué le No, lo que imputamos. pasa, a ver, la muerte fue fechada por el médico de la terapia intensiva horas antes, muchas horas antes de que Bernie le avise a la presidenta. O sea, ni siquiera le avisó a la presidenta. Se tomó un tiempo, recorrió, paseó por los jardines del parque y después dijo, bueno, ahora sí, ahora le aviso a la presidenta, le avisó a la fiscal. Entonces digo, preventivamente, frente al homicidio de un fiscal federal que investiga la AMIA, ¿no estaría bien decir, señor, queda demorado? Después charlamos. Claro, no, pero el tema es que hay que respetarle las garantías constitucionales, porque no se puede tener una persona sin tener Él una violó causa de una detención. norma de protocolo básica, que es no afectar la escena del crimen. Está bien, Sí, está bien. igualmente había personal policial que supone que formaba parte de la custodia que debían haber estado cuidando la persona, Pero no estaban. la persona fiscal. Eso es otra cuestión. Habría que ver por qué no estaban. O sea, ¿Quiere si que uno le va, cuente algo? si- Habían estado tomando café con la custodia de Randazzo muy temprano. Abajo, en la cochera. Porque Randazzo había pasado por Le Parc esa noche. No sé si no estuvo a la hora que lo matan a Nisman, por ahí estaba por ahí dando vuelta en Le Parc, obviamente con temas particulares, ¿no? Nada que ver con la causa, pero habían estado tomando café y después desaparecieron las dos custodias, la de Randazzo y la de Nisman. ¿Vio? ¿Sabía eso? sí, Ahí. lo había escuchado. Hay una cuestión de haciendo lo que vos preguntabas relacionado por qué llega Bernie antes que Fein. Yo para en esto, digamos, no ser tan cruel con Fein, ¿no? Digamos, alguien le avisa primero a Bernie y no a la fiscal. Sí, claro, Digamos, obviamente. evidentemente, el que hizo la llamada primero tiene que llamar a la fiscal. ¿Y Bernie qué tendría que haber hecho cuando Bernie, lo- en vez de llegar, tendría que haber llamado a la fiscal? fiscal. Digamos, y después, si quiere, que llegue más tarde, digamos. Pero la primera persona, en una escena de un hecho criminal, o de un presunto hecho criminal, la primera persona que tiene que llegar está relacionada con la investigación jurisdiccional o judicial del hecho, ¿no? Les hago la pregunta difícil para ir cerrando. ¿Cómo ordenarían ustedes este quilombo de causa que tiene Fein como investigación si fueran abogados de la parte? O sea, ¿qué es lo que harían hoy, así como está la causa, para salir de este berenjenal de desastre que armó Fein con la investigación? ¿Cómo encararían Abogado para de- ordenarlo? de la querella. Si ustedes fueran hoy abogados de la querella, ¿cómo harían para Yo ordenar lo que digo es que es muy desajuste de difícil, Fein? la recusación no... Hay muy pocos casos de recusación de fiscales. O sea, y aparte tiene que entrar en alguno de los supuestos taxativos que prevé el Código Procesal Penal. Sí, con para Candela no se recusar, logró digamos. nunca. Claro, digamos, entonces, me parece que la cosa tiene que ir por otro lado. Y me parece que a lo que apunta Arroyo Salgado es lo que decías vos antes, no a recusar a Fein, sino a llevar la causa a la justicia federal. Entonces, en forma indirecta lo que está haciendo es sacarle Es la sacarle causa la y que causa al venga un fiscal. fiscal federal. ¿Usted lo haría? Y justamente, sí, por supuesto. Sí. Claro, claramente. Después, en todo caso, que la justicia federal me diga, esto no fue un magnicidio, vuelve a la justicia ordinaria. Pero Pero primero, primero que investiguen y que lo descarten. ¿usted se animaría? El mismo caso, Se va a la justicia federal. exactamente. Primero porque es un fiscal federal. No hay ninguna prueba de que el homicidio, o la duda sobre una cuestión de homicidio, esté relacionado con otro tema. No hay nada. Es más, traer, por ejemplo, la declaración de la modelo, que no estuvo ni cerca ni nada por aproximadamente un mes y medio del fiscal, no sé si llena algo. Porque aparte estaba en el exterior, en Cancún y demás, la última vez que lo vio y demás. Todo lo que se sabe es todo por lo que se escucha en los medios. Ese es el otro problema. O sea, ¿qué es lo que está en el expediente? Solamente muy pocas personas lo conocen. Ayer se incorporó, digamos, en el inconsciente colectivo, último día de la semana, se incorpora la idea de que el suicidio pasaron tantos días que ya no existe. ¿Usted, doctor, le queda alguna duda de suicidio? No, respecto del suicidio, que haya sido un suicidio, no, para nada. Lo que pasa es que, bueno, la investigación que no llega rápido, que no se descubre rápido, bueno, ya después, desgraciadamente, se va perdiendo, se va diluyendo. Yo comparto la opinión de los colegas con que esto tendría que estar en la justicia federal, no por el tema de una justicia especial ni nada, sino que estamos hablando desde el punto de vista de la función del doctor... El ámbito natural. Del doctor Nisman. Ahora, desde un punto de vista de la querella, creo que hay mucho más para hacer. Creo que la doctora Salgado, obviamente, conoce mucho del tema, está encaminada y creo que es una garantía que podemos tener de que esta causa llegue a buen puerto como debe ser, como debería ser en tantas otras causas que también suceden a diario, ¿no? Y que mucha gente no la conoce y no lo sabe. Les agradezco que hayan venido. El Foro Nacional de Abogados Penalistas lo encuentra en Facebook, se puede sumar y debatir con ellos y con muchos otros que están sumados a este espacio. Les propongo lo siguiente, vamos a ver justamente lo que mencionaba el doctor. ¿Cómo le explicamos a la doctora Fein cómo funciona una Versa 22 y por qué es imposible que no deje rastros? Y después volvemos para seguir con más gente del Foro de Abogados Penalistas discutiendo en profundidad qué pasa con esto. Porque a los argentinos, si hay algo que ya nos supera después de 30 años de democracia, es que la justicia no puede hacer justicia. Acuérdese siempre que el crimen perfecto no existe. Lo que existe es una investigación imperfecta. Mire esto y ya venimos.
que les iba a explicar, y lo voy a hacer ahora, en continuidad con algo que ya venimos haciendo y que ustedes seguramente pudo haber visto por YouTube o pudo haber visto porque también lo pasamos en televisión. Esto que está acá, y le pido al director que lo enfoque, esto es una Versa 22. Exactamente la que la fiscal dice que se utilizó para el deceso de Nisman. Póngale el título, yo le digo homicidio, usted póngale el nombre que quiera. Esta arma que usted ve acá, ¿sí?, tiene dos características por las cuales la fiscal miente. Ahí tiene usted gráficamente fotos de esta arma que son proporcionadas por Versa en su página digital. Le voy a sacar el cargador y les voy a mostrar que este lateral, ¿sí?, le pido primer plano al director siempre, acá, ahí está. Este primer plano les muestra que la boca de salida de la vaina servida de la munición, les voy a mostrar la empuñadura, ¿sí? Este es el arco guardamonte, yo pongo el dedo en el gatillo, y esta es la posición que Nisman, usted, yo y cualquiera debe utilizar para disparar un arma de este tipo. Por este lugar sale el casquillo servido. Si usted ve mi mano, se va a dar cuenta que la pólvora, la deflagración, queda sobre todo este sector. Y si usted mira, y le pido al director a ver si podemos tomar un plano de adentro del arco guardamonte, el gatillo tiene dos orificios, por donde también sale pólvora y azufre. ¿Esto qué quiere decir? Que si Nisman hubiera estado en esta posición de disparo, tanto por la parte superior, de donde sale la vaina servida, como la parte inferior del gatillo, en toda esta zona de la mano, tiene que existir pólvora y azufre. Y le digo, señora fiscal, no hay ninguna posibilidad, cero posibilidad, de que esto no suceda. Usted dijo a los medios que existía la posibilidad de que esta arma no dejara rastros de pólvora y azufre. Bueno, le digo que usted miente. La única posibilidad que esta arma, no deje rastros, señora fiscal, es con un guante. Y salvo que Nisman se haya suicidado y después se haya sacado el guante, las dos pericias que dicen que en las manos del fiscal Nisman no tiene pólvora ni azufre, indican homicidio. Cualquier penalista con primer año, primer mes de abogacía sabe que lo más fácil de demostrar es un suicidio. Y el ejemplo histórico, señora fiscal, es René Favaloro. Ese es un suicidio que se probó en horas, poquitas horas. Carta, tiro en el corazón, sinónimo, mensaje de quien se suicida, explicando por qué lo hace. Y todas las características propias de tener pólvora en la mano y todas las características periciales que resuelven un suicidio en horas. Si usted no tiene pólvora en la mano de Nisman y no tiene huellas de Lagomersino en el arma que dice haber armado el arma, porque le recuerdo, señora fiscal, que Lagomersino dijo que en un trapito verde como este le llevó esta arma a Nisman. Pero dijo antes, y les pido que recuerden a todos, que fue al placar y juntó los pedazos del arma. Ahí tienen el arma desarmada en pantalla. Esos son todos los pedazos de esta arma que ustedes ven en la mesa. Cuando dice junté los pedazos, se refiere a esto, señora, usted que está en su casa. No al cargador y la pistola, sino al desarme de una pistola. Si Lagomersino juntó los pedazos del arma, quiere decir que tenía capacidad para manipular el armado y desarmado del arma. Señora, no hay ninguna posibilidad, señor, no hay ninguna posibilidad, cero posibilidad de que en la pistola que le quitó la vida a Nisman no existan huellas de Lagomersino en todas las piezas que tocó para armar el arma. En conclusión, señora fiscal, entre todas las burradas de la instrucción, esta es la más grave, que es tratar de tomarnos a todos de idiotas. Absolutamente a todos. Señora fiscal, si no hay pólvora en la mano de Nisman, es homicidio. Esta pistola Versa 22, no hay ninguna posibilidad, cero, de que no deje rastros de pólvora y azufre en las manos de quien la usa. Si no hay huellas de Lagomersino en el arma y no hay pólvora en la mano de Nisman, señora fiscal, usted está frente a un homicidio. Podemos y vamos a seguir explicándoles cuál es nuestra teoría del deceso de Nisman. Por lo pronto, esto que le acabo de explicar, después de 2 pericias negativas sobre las manos de Nisman, nos dicen a los argentinos que al fiscal Nisman lo mataron.
Bueno, ahí estamos volviendo. Ese era material obviamente propio de nuestro otro programa, con lo cual les decía hace un rato que hace exactamente más de un mes que les dijimos qué es lo que había pasado. Por suerte las cosas empiezan a aclararse y la presencia de gente como el doctor Raffo garantizan ahora sí que la doctora Fein no pueda negar lo que vio por televisión, porque doctora, se lo pasamos hace rato. Bienvenidos, ¿cómo les va? Presentanos a la gente que nos acompaña. Pero, ¿cómo no? Vamos a empezar por la belleza que tenemos aquí en el living, la licenciada Geraldine Namios, psicóloga, el presidente del Foro Nacional de Abogados Penalistas, doctor José Luis España, y la doctora María Inés López Varela. Bienvenidos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Doctor España, gracias por habernos ayudado a organizar esto de tener la presencia del foro, que a nosotros nos congratula y nos enorgullece de poder tener la opinión de los que hacen la justicia, que son los abogados. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos participar, y sobre todo a aquellos que todo el día, digamos, debaten en las redes sociales acerca de los temas que nos interesan a todos. Y gracias por la invitación y por la participación. Les voy a preguntar a ustedes particularmente por el fallo de Rafecas, que obviamente fue apelado pocas horas después, 72 horas después. Yo particularmente marcaba en el programa anterior que a Rafecas se le escapó un habilítese la feria en el escrito, ¿no? Entonces, partamos desde ahí, desde el absurdo. ¿Se puede en un escrito tan sensible donde uno toma una decisión tan trascendente de negarle cualquier vía a la investigación sobre la Presidenta de la República, cometer una gaffe de ese tipo? Es un error que la verdad que imagino que involuntario, pero que nos hace presumir que la resolución, por supuesto, había sido escrita con bastante anticipación. Ni bien se presentó la denuncia, ya Rafecas, seguramente previendo que iba a tener que resolver él la situación, ya habría empezado a escribirlo. Después ese error quedó marcado en el escrito de su resolución, ¿no? Pero bueno. Rafecas no es la primera vez que tiene fallos polémicos. Había dado prisión domiciliaria a 2 narcotraficantes importantes que la propia Servini que cubría revoca hace algunos años atrás, porque gozando esa ventaja del arresto domiciliario habían hecho una gran fiesta en un hotel. Entonces, horas después la jueza Servini que cubría revoca ese fallo de Rafecas, polémico por cierto, y tiene 5 o 6 más de estas características. ¿Ustedes hubieran tomado in limine la decisión de desestimar una investigación que involucra al poder político, o se hubieran tomado el trabajo previo de agotar las medidas de prueba antes de tomar una decisión? Doctora. Bueno, particularmente yo, la verdad que lo hubiera tomado, quizás no, pero no por una situación de que yo no estoy de acuerdo con el fallo, sino que cualquier juez que son en los que están en la función, somos abogados, ¿no es cierto?, en la función judicial, por ser un tema de la opinión pública, lo más difícil para un juez sería tomar esa decisión, aunque estuviera íntimamente convencido. Yo calculo que dentro de 3 meses vería que así alguna prueba diligenciaría y después a lo mejor daba un fallo similar. O sea, me sorprendió más que no sé qué hubiera hecho yo en ese momento, porque es un tema muy fuerte. Muy fuerte, digamos. La economía procesal puede llegar a tal punto de decir, en este caso en particular, in limine no corresponde, archívese. Santiago, lo difícil es comparar este caso con cualquier otro Otro caso. Digamos, si uno toma desde el punto de vista estrictamente jurídico, podemos tener, inclusive dentro del derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia cultural, una ciencia humana, y que puede tener diferentes interpretaciones. Yo puedo interpretar una cosa y cualquier otro colega puede interpretar otra. Yo entiendo que no podemos comparar este caso por la gravedad institucional que tiene con otros. Entiendo, aunque yo comparto los fundamentos jurídicos de Rafecas, entiendo que desde el punto de vista de la institucionalidad debería haber abierto la causa, por lo menos a prueba, porque lo cierto es que lo que denunció en principio Nisman y después, digamos, ratificó Policita, es, a criterio del fiscal, un delito. Si es un delito, ese delito debe ser investigado. Por estas cosas de la justicia, de la justicia casi arcaica que tenemos en el Código Procesal Penal de la Nación, el fiscal debe pedirle al juez que hace ahora la investigación.
Si se tratara con el código nuevo o con los códigos modernos que hay en las provincias, el fiscal hubiera investigado sin necesidad de pedirle permiso al juez, salvo que tuviera, por ejemplo, que hacer alguna intervención telefónica o ordenar algún allanamiento. En ese caso, como se afectarían derechos constitucionales, habría que pedirle solicitud al juez para hacerlo. Pero, no siendo ese el caso, cualquier fiscal hubiera podido investigar tranquilamente. Acá tiene que pasar la valla que indica el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, que exige que se le pida al juez el requerimiento de instrucción o de apertura de la investigación. Ahora, yo tengo una duda ahí, porque Rafecas dice en su fallo, no hay delito, por lo cual desestímese. Ahora, uno haciendo un análisis un poco más fino y teniendo en cuenta que el denunciante primario de esta causa está muerto, y teniendo en cuenta que no está presente para dar las explicaciones de su propia denuncia, y que el fiscal policita está remedando una denuncia que no le es propia, y que los elementos de prueba tal vez estaban en el departamento donde mataron a Nisman. Sí. Todas estas dudas no pesan en la subjetividad de un juez para decir, señores, abro a prueba, porque si bien tal vez sea inconsistente los elementos que tengo en la denuncia misma, son tantas las dudas en mi ánimo de la subjetividad de lo que ha pasado con Nisman, el hecho, la posibilidad de que durante 36 horas hayan limpiado el departamento de Nisman, la presencia de Bernie, 3 horas en donde la propia jueza dice que no puede garantizar lo sucedido en el departamento. Digo, el aspecto objetivo está cubierto por Rafecas, ¿el subjetivo no cuenta en la voluntad de un juez? En realidad no debería contar. El juez debería ser lo suficientemente objetivo. Pero lo cierto es que volvemos sobre lo mismo. Digamos, la apertura a prueba o la apertura a la investigación hubiera permitido que se aclaren todos estos puntos, que se aclare si realmente la prueba que tenía Nisman estaba en su departamento o no estaba en su departamento, si se podía reconstruir si en caso de que haya desaparecido la prueba o no, la cantidad de horas de escuchas. Pero lo cierto es que Nisman, en una denuncia muy voluminosa, también él precisó cuál era la prueba con la que contaba para sostener lo que sostenía. Entonces, eso un poco delimitaba el conocimiento que podía tener Rafecas. ¿Sí? Doctora. Sí, justamente yo iba a recalcar eso. O sea, si bien la prueba era muy voluminosa, pero trataba sobre distintos aspectos las escuchas. Y la que había mencionado Nisman en la denuncia es la que se aboca a Rafecas. No es que ignora la prueba presentada, sino que se atiene a la que le menciona Nisman y dice, las escuchas son sobre otros temas que tenía también, no olvidemos que Nisman tenía la propia investigación de quién es el culpable de la AMIA, de la voladura de la AMIA. Entonces yo me aboco a la prueba que me menciona y esa se abocó. Y en realidad se abocó, la interpretó, porque él tampoco considera que el primer punto del derecho penal, que para que la conducta sea delito, tiene que estar tipificada. Bueno, entonces él así dice, a ver, ¿cuál es la conducta que sería reprochable? La resume en dos, la creación de la Comisión de la Verdad, y la segunda sería... encubrimiento. El levantamiento de las... El levantamiento de las... Bueno, de las alertas rojas. El levantamiento de las alertas rojas. Claro, esa es la conducta. ¿En dónde le encuadra el fiscal nuevo? ¿No? Policita. En encubrimiento. ¿Qué tipo de encubrimiento? Hay 3 tipos de encubrimiento. El primero, el que mejora el lucro. El segundo, el que esconde la prueba, la droga, para que no lo acusen a mi amigo. El encubrimiento. Y ese es un favorecimiento real. Sí. Y el tercero es el que nos abocamos, que tiene Menem, que es el favorecimiento personal, que es que no sea descubierto. Bueno, o que... En los dos últimos encaja perfecto. Claro, pero hay una aclaración, perdón, doctora, hay una aclaración. Digamos, Nisman define, cuando denuncia, cuando la doctora habla de tipificaciones, ¿cuáles son los hechos que encuadran dentro del delito de encubrimiento?
El encubrimiento, o sea, los hechos de relevancia penal y que pueden ser juzgados por un juez penal e investigados por un fiscal penal son estrictamente los que están en el Código Penal. Esos hechos que denunció Nisman, Rafecas dice, no coinciden con lo que dice el Código Penal. Para Rafecas no es encubrimiento. ¿Por qué? Porque considero que la Comisión de la Verdad no llegó a crearse porque primero porque no fue ratificado el memorándum, y segundo Bueno, porque fue contrafáctico, porque Irán nunca va a ratificar si primero no levanta las aletas rojas. Pero está bien, Que era de acuerdo. pero eso no figuraba en el memorándum. Lo tendría que haber investigado. Pero no figuraba. Lo tiene que investigar. Está bien, bueno, pero O sea, para justamente lo que tendría que haber investigado Rafecas. ¿sabés lo que dice Rafecas? Noble, el de Interpol, manifestó en sendos mensajes que le envió a Cancillería Argentina que Cancillería nunca le solicitó, jamás le solicitó el levantamiento de las aletas rojas. Debería haber pedido por oficio que se compruebe de manera taxativa, porque mensajes... Bueno, eso es lo que dijo Policita en la apelación. En la apelación. O sea, si a mí me dicen Interpol nunca solicitó el levantamiento de las alertas rojas. Pero Muy ¿qué bien, va a pasar? Oficio a Interpol. Santiago, cuando Interpol conteste que esos mejor, lo traen a Noble y Noble viene y declara, bueno, yo cada vez que me reuní con Timerman me dijo que no variaba la situación con respecto a las alertas rojas y nunca me solicitaron el levantamiento. Bueno, no la cierra ahora, la cerrará cuando le tome declaración a Noble. O no, Pero el caso o le es lo mismo. surge en el camino que algunos, por ejemplo, los que están en las escuchas, que dicen que sí va a pasar, sean citados y por investigar se produzca lo que suele suceder. Se rompa el statu quo y alguno se equivoque, algo pase, porque si los hechos nuevos suceden cuando se investiga, no cuando se cierra la investigación. Sí, pero hay que ver hay que ver qué características tienen esos hechos nuevos, porque si la delimitación de la imputación que hace Nisman continúa, no se modifica. Bueno, Nisman ya no lo puede modificar. Bueno, que hace Nisman y que sostiene después Policita. Pero ¿y lo que se llevaron del departamento, quién lo buscó? Bueno, eso es otra historia, ¿eh? Eso es otra causa, no es esta, ¿no? No es está esta, claro. no es esta. Aclarémosle a la gente que está la causa AMIA, la investigación por encubrimiento, que era la denuncia de Nisman, y ahora la investigación del homicidio de Nisman. Son tres cosas distintas. Y el encubrimiento de Menem. Sí. O sea, otra más. No, es que surge la causa AMIA y tiene que ver con el juicio que está pendiente, pero, digamos, AMIA ha generado un sinfín de causas paralelas como causa madre. En este caso, Nisman, digamos, lo que yo digo es, Rafecas parece haberse apurado al pedido de algún teléfono de Casa de Gobierno, como diría el amigo Yarvide, me llamaron y yo estaba comiendo sushi, ¿y por qué me iba a negar? Dijo, ¿no? O sea, porque por lo menos si lo hubiera anunciado 3 días después, no 3 días antes de la inauguración de sesiones ordinarias, sería menos suspicaz, ¿no? Y todas estas resoluciones, cuando tienen el tema institucional tan arraigado, siempre generan suspicacias. La verdad es esa. Yo desde lo jurídico puedo hasta coincidir con Rafecas. Desde lo institucional me parece que la resolución debería haber sido otra. Investigar. Y por lo menos Claro. para despejar cualquier tipo de dudas acerca de la existencia o no de la existencia de esos hechos que Nisman en principio denunció como delitos. No le hace ningún favor a la presidenta, porque la presidenta no ha quedado desafectada de la causa porque fue apelado, con lo cual lo único que hace es estirar, si fuera inocente, la posibilidad de constatar su inocencia y dejarlo definitivamente, porque si le hubiera permitido a Policita, abriendo a prueba, finiquitar este trámite con la participación fiscal, la investigación y pegarle un cierre definitivo, pues inapelable para el fiscal, porque ha tenido la apertura a prueba, sería mejor para la presidenta. Ahora la sospecha se prolongará o no. Igual iba a seguir abierta bastante tiempo la causa, ¿no? Usted dice que la Cámara, ¿cuánto? ¿3 meses? No, la Cámara no. Fijó audiencia para el 19. ¿Ya está? Para el 19 de marzo. Yo no creo que se demore mucho. Yo no la creo. No. ¿Usted? La verdad que como me sorprendió el fallo de Rafecas, que era tan rápido, yo no puedo, la verdad que no estoy en ese nivel institucional como para pensar qué es lo que ellos piensan con respecto al tiempo y sus posibilidades materiales, porque si realmente se abre a prueba, hay que ver las pruebas que habilitan y el tiempo que les demora proveer. La Cámara también tiene que analizar, o sea, como la Cámara va a revisar la decisión de Rafecas, es muy probable también que tenga que revisar toda la prueba, o por lo menos la prueba que considere dirimente para resolver el tema, lo que no va a ser la petición fiscal. No va a ser. Licencia, a ver, la sociedad percibe de la justicia inseguridades permanentes. O sea, la sensación general de la sociedad es no creer en nada. ¿Existe una psicología de masas en esto, alguna manera de entender por qué la gente
al unísono, por lo menos en la gran mayoría de la sociedad, ya no cree? ¿Y cuál es la manera de recuperar esa confianza en una persona que ya no cree? Que le diga al doctor España, la gente dice, hay algo raro, Rafecas de esto lo arregló, le pagaron. ¿Cómo se arregla esto en la psicología social, en la gente que está en el colectivo? A ver, de por sí, la impunidad genera efectos traumatizantes en la sociedad. Esto se ve en las sensaciones de bronca, de susceptibilidad, de violencia, de impotencia de la gente. Esto, a ver, lo pudimos ver, por ejemplo, en el tema de los linchamientos, genera mayor violencia social. Y por otro lado, lo que hay es una pérdida de fe en las instituciones y en las figuras de autoridad. Y esto también lo vemos cotidianamente en la sociedad, desde, no sé, los padres y los alumnos que le pegan a los maestros, a los directores. Sí. ¿Cuántos casos surgieron de policías involucrados en delitos, donde se cae la figura, digamos, del que aplica la ley? Políticos corruptos, jueces comprados. Es cotidiano. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Bueno, justamente dándole valor a las instituciones y valor a la autoridad. Y justamente este tipo de casos donde podría haber un encubrimiento judicial de un encubrimiento del Poder Ejecutivo, estamos ante el estallido de dos instituciones muy importantes en la sociedad. Entonces, no vamos por buen camino. O sea, a ver, es alentador. Claro, la síntesis es buena, ¿no? A ver, si un encubrimiento del Ejecutivo deriva en un encubrimiento del Judicial, estamos complicados. Estamos complicados. Es que realmente estamos, a la vista de la sociedad, estamos institucionalmente complicados. La gente no cree en nada. Pero porque por ahí las leyes, no es que las leyes estén ni mal hechas, por lo menos en su mayoría, las leyes están bien y para mí son muy claras. El problema es que no se cumplen. Justamente. Ese es el gran problema. Justamente. Yo sé que no es una ciencia exacta. Y se naturaliza el incumplimiento de la ley. Eso es lo peor de todo. Entonces la gente ve que no se cumple la ley, que no la cumplen nuestros... Claro, el ejemplo. El ejemplo. Nuestros ejemplos, entonces decimos, ¿dónde estamos parados? ¿Quién nos va a defender? ¿Cómo sigue esta película? Es realmente muy desalentador. La gente tiene miedo porque no se siente bien cuidada. Sí, no, además, sí por las leyes, bien respaldada por las leyes, pero no se aplican. Las leyes regulan la conducta del ser humano en sociedad y los primeros en incumplirlas, o por lo menos es la visión que la gente tiene, son aquellos que deberían dar el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Para abajo, esto es lo mismo que en la casa. Si el papá no da el ejemplo, seguramente sus hijos no van a hacer las cosas bien. ¿Y para qué van a hacer las cosas bien si mi papá me está enseñando otra cosa? Que hay otra forma de hacer las cosas, la viveza, la piolada. El ejemplo que es peor. A ver, en los últimos 30 años de democracia se cambiaron, si yo no me acuerdo mal, cualquier cosa me corrigen, se cambiaron algo así como 10 jueces federales. Y tenemos 12, ¿verdad? En Capital Federal tenemos 12. 10 se fueron, uno por las corbatas. Hacemos memoria de todo lo que se fueron, porque se fueron. La Corte cambió 4 veces. Queda, creo que solo un miembro de la Corte originario. Sí. Entonces uno dice, a ver, si de 12 miembros de la Justicia Federal, 10 se fueron. Uno se fue y volvió después de Spartacus. Fue, volvió, sí. O sea, cerró Spartacus y volvió. Dijo, no, por ahora no sigo con este negocio, me gusta más el negocio de ser juez. Y después tenemos la Corte cambiada 4 veces, en la totalidad de esos miembros, menos uno. ¿Cómo se cree en la justicia? Es porque la realidad es que los poderes de turno van tratando de acomodar el poder, digamos, desde el punto de vista de la elección de un gobierno que arranca con un periodo determinado. Se supone que el Poder Judicial debe tener justamente esa estabilidad que trasciende a los gobiernos, porque la institucionalidad le permite, de alguna manera, ser el órgano de control de los demás poderes del Estado. Entonces, por eso los jueces son inamovibles, aunque yo, digamos, en lo personal, en algunos casos, no los casos de la Corte Suprema de Justicia o de los tribunales superiores, pero sí en algunos casos me gustaría tener jueces o tener fiscales que respondan frente a la sociedad y no que tengan esta estabilidad eterna mientras dure su buena conducta, mientras dure, pueden estar el tiempo que quieran en el cargo. Bueno, me parece que algunos sí deberían tener cierto grado de movilidad o de cambio para darle respuesta a la sociedad. Pero justamente, si cada gobierno que asume va a cambiar a los jueces de la Corte, también que el poder legislativo se renueva electoralmente, pero los jueces de la Corte, cada uno trata de poner el juez que más le conviene a sus intereses, y me parece que
Para eso existe la división de poderes y en este caso no se respeta. Bueno, vamos llegando al final y lo vamos a hacer con música para distendernos un poco. Vamos a irnos con un poco de tango, que es la manera de encontrarle un aspecto sensible a este país de pan y circo. Les agradecemos mucho, como siempre, que estén ahí del otro lado siguiéndonos y prestando atención a esto que queremos compartir con ustedes, que es entender la Argentina. Decía el Martín Fierro, hacete amigo del juez. En la Argentina a veces si te haces amigo del juez vas en cana con él. Seguro. Así que te sugerimos que leas otras cosas aparte de Martín Fierro. Y los esperamos, por supuesto, todos los sábados, 22 horas 22 por horas, Metro. Para seguir esta aventura de hacer periodismo y obviamente dar primicias y no noticias. Nos vamos con tango. ¿Quién va a cantar? Porque ¿Quién va a cantar? Me tendría que fijar, Carlos ¿no? Gardel se vino hasta acá. Es la voz de la Javier esquina. Cardenal Domínguez. Perfecto. Señoras y señores, nos vamos con tango. Chau, gracias por haber estado ahí. Será hasta la próxima. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende una ilusión, se rifa el corazón y apareces tú luciendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel te ríes, corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche al alcance su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Sí a 1.300 cámaras de seguridad. Sí a 130 móviles blindados y equipados. Y sí al centro de monitoreo. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la seguridad? Yo digo que sí. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar